Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido últimamente, un escándalo que involucra a una pareja que hasta ahora conocíamos por sus éxitos profesionales, pero que ahora parece que su vida personal ha tomado un giro completamente inesperado. Hablo, por supuesto, de la llamada guerra de parejas Mert y Afra, y el escándalo judicial que se ha revelado. Este título, sin duda, llama la atención, ¿verdad? Mert y Afra, nombres que solemos asociar con la gran pantalla, con proyectos que nos han emocionado y entretenido. Pero como bien sabemos, la fama a menudo viene acompañada de un escrutinio público implacable, y en esta ocasión, parece que las luces del escándalo han apuntado directamente a su vida privada, desenterrando problemas que han terminado en los tribunales. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de este fascinante y a veces triste asunto. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos las noticias más candentes, los escándalos más sonados y las historias que, créanme, no querrán perderse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. La noticia ha explotado como una bomba en los medios de comunicación y en las redes sociales, y es que ¿quién podía imaginar que la idílica relación de Mert y Afra, al menos en la percepción pública, pudiera derivar en un conflicto de tal magnitud que requiriera la intervención judicial? Lo que empezó, según se rumorea, como desacuerdos personales, parece haberse transformado en una batalla legal compleja, con acusaciones, defensas y, por supuesto, un sinfín de especulaciones. Hemos visto titulares sensacionalistas, fragmentos de información que generan más preguntas que respuestas, y un torbellino de opiniones en Internet. Pero nuestro objetivo hoy es traerles un análisis más profundo, basándonos en la información disponible y tratando de separar el grano de la paja, para entender qué es lo que realmente ha sucedido. Por lo que hemos podido recabar, la raíz de este conflicto judicial parece estar relacionada con una serie de disputas financieras y, posiblemente, personales que escalaron a un punto crítico. Se habla de acuerdos incumplidos, de supuestos malentendidos en inversiones conjuntas o quizás en asuntos de herencia o bienes compartidos. La gravedad de estas acusaciones ha llevado a ambas partes a buscar asesoramiento legal y, finalmente, a presentar demandas o responder a ellas. En un caso así, es fundamental recordar que la presunción de inocencia es un pilar fundamental. No podemos juzgar ni emitir sentencias definitivas sin conocer todos los hechos y escuchar ambas versiones de la historia. Sin embargo, el simple hecho de que hayan llegado a los tribunales ya nos indica la seriedad de las diferencias que existen entre ellos. Las fuentes, aunque a menudo fragmentadas y sujetas a interpretaciones, sugieren que el proceso judicial podría ser prolongado y complejo. Las implicaciones para la reputación de Mert y Afra, así como para sus carreras profesionales, son innegables. Cuando las figuras públicas se ven envueltas en este tipo de litigios, la opinión pública puede ser una espada de doble filo, y el impacto mediático es inmediato y, en ocasiones, abrumador. Hemos visto cómo algunos medios han intentado obtener declaraciones de los implicados, pero hasta ahora, parece que ambos han optado por un silencio cauteloso, dejando que sus abogados hagan el trabajo. Esto es algo comprensible, ya que las palabras dichas en el fragor de una batalla legal pueden ser utilizadas en su contra. Sin embargo, este silencio solo alimenta aún más la especulación y la curiosidad del público. Algunos de los puntos clave que se están debatiendo en este escándalo judicial, según lo que se ha filtrado, giran en torno a la gestión de ciertos activos. Se menciona la existencia de contratos, acuerdos de negocio o incluso propiedades que, al parecer, no se han liquidado o administrado de la manera esperada por una de las partes. Esto ha derivado en acusaciones de incumplimiento, fraude o mala fe, dependiendo de la perspectiva. Por otro lado, también se especula que detrás de las disputas financieras podrían esconderse resentimientos personales, diferencias irreconciliables en su relación o incluso terceros que han influido en la situación. Las relaciones personales, incluso entre personas que parecen tenerlo todo, pueden ser increíblemente complicadas, y los problemas de dinero a menudo actúan como un catalizador para exponer esas grietas. Es importante destacar que en muchos de estos casos, la narrativa que se presenta en los medios a menudo es simplificada o sesgada. Los detalles legales pueden ser extremadamente técnicos y las verdaderas motivaciones detrás de las acciones de las personas son, con frecuencia, mucho más matizadas de lo que un titular puede transmitir.
La guerra de parejas Mert y Afra no es solo un chisme para entretenernos, es un recordatorio de que detrás de las fachadas de éxito y glamour, las personas enfrentan desafíos reales, conflictos y decepciones, al igual que cualquier otro individuo. Y cuando estos conflictos llegan a un nivel que requiere la intervención legal, las consecuencias pueden ser profundas y duraderas. Hemos visto también cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla adicional. Los fans de Mert y Afra, divididos entre defender a su ídolo y condenar al otro, han generado un debate acalorado y, en ocasiones, tóxico. Es fácil dejarse llevar por la emoción y tomar partido sin tener toda la información, pero es crucial mantener la objetividad y el respeto, incluso cuando se trata de figuras públicas. La complejidad de este escándalo judicial radica en la dificultad de probar ciertas afirmaciones y en la naturaleza a menudo subjetiva de las disputas personales. Los abogados de ambas partes, sin duda, están trabajando arduamente para construir sus casos, presentando pruebas, testimonios y argumentos legales que buscan inclinar la balanza a su favor. Nos preguntamos también qué sucederá con la imagen pública de Mert y Afra una vez que este asunto judicial se resuelva. Los escándalos de esta naturaleza pueden dejar una marca indeleble, y la forma en que manejen la situación y las consecuencias que de ella se deriven será crucial para su futuro profesional y personal. Este vídeo es una invitación a la reflexión. Más allá del morbo y la curiosidad, este tipo de situaciones nos invitan a pensar en la importancia de la comunicación, la honestidad y la transparencia en las relaciones, tanto personales como profesionales. También nos recuerdan que los problemas legales pueden surgir de las situaciones más inesperadas y afectar a cualquiera, sin importar su nivel de fama o fortuna. Esperamos que esta visión general del escándalo judicial de Mert y Afra les haya resultado informativa. Hemos intentado ofrecerles un panorama lo más completo posible, basándonos en la información que ha salido a la luz, pero siempre con la prudencia de no dar nada por sentado. Para resumir brevemente los puntos principales, hemos abordado la naturaleza del escándalo que involucra a Mert y Afra, la aparente derivación de conflictos personales y financieros a una batalla legal, la complejidad de las acusaciones y la especulación que rodea el caso. Hemos destacado la importancia de la presunción de inocencia y el impacto mediático de estas situaciones. Quiero agradecerles enormemente por dedicarnos su tiempo y su atención hoy. Es un placer poder compartir estas historias con ustedes y generar este espacio de debate e información. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les parece esta guerra de parejas Mert y Afra? ¿Creen que se trata principalmente de problemas financieros o hay algo más profundo en juego? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y nos ayudan a mejorar y a ofrecerles contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o simplemente les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas estén al tanto de lo que está sucediendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que siempre estén al día con nuestras últimas publicaciones. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces cuídense mucho.